Muy buenas tardes, es un verdadero placer para mí, un privilegio. Quiero agradecerle a Eduardo Verástegui, un gran amigo, un hermano, a todo su equipo, a Tomás, por haberme invitado. Es para mí realmente, y ya lo dije, un privilegio, pero quiero aclararles el porqué. Mi cariño por México no viene por una cuestión derivada. Yo tuve el privilegio de vivir en este país. Por cierto, yo sé que para los más jóvenes lo que voy a decir es casi arqueología, ¿no es cierto? Cuando yo vivía aquí, el portero del América era Celada, en el Atlante jugaba Gregor Lato, el presidente era López Portillo, me tocó ver la transición a Miguel de la Madrid, pero en aquel entonces un niño que se ponía ese uniforme con un pullover de color rojo, pantalón azul de martes a viernes, pantalón blanco los lunes, para saludar a la bandera. Ese niño boliviano que aprendió a querer a México empezó a leer algunas cosas que a pesar de mi edad me preocupaban, cosas que algunos de ustedes recuerdan. Recuerdo un libro que se llamó Lo negro del negro Durazo y los primeros escarceos de un México que merece un mejor destino con el crimen organizado, con la corrupción y con la violencia. Con el andar de los años yo pude y tuve el privilegio de visitar muchos países, de aprender de diversas culturas. Pero nunca olvidé a México porque México me dio muchas cosas. A mi padre le dio una educación como doctor en medicina. Él es alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo olvidar el lema por mi raza hablará el espíritu, no es cierto? Pero en ese sentido, también de cosas que hoy día me duelen. Y si me duelen a mí, estoy seguro que deben dolerles a ustedes. Habiendo dicho eso, no les sorprenderá cuando les pido que reflexionemos con algo que yo sé que todos ustedes sienten, pero a veces en la repetición mecánica olvidamos el sentido que tiene. Y ojo que se los va a decir un boliviano. Va así, ¿no es cierto? Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, el sonoro rugir del cañón. Pero aquí viene lo más importante, porque a partir de aquí hay elementos que quiero discutir con ustedes. Dice, ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Y en ese sentido, la tercera parte, ¿no es cierto? Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¿Por qué es esto importante? ¿A qué enemigo nos enfrentamos? ¿Por qué son ustedes la línea del frente? Estoy de acuerdo, al maligno. Sí, señor. Pero fundamentalmente, hoy en día, cuando nos quieren hacer creer que el debate es una cuestión que se pueda reducir a absolutos, cuando a la mínima disidencia te quieren echar en cara el mote de fascista. Lo primero que habría que reflexionar es que fascismo, socialismo, comunismo, nacionalsocialismo son todos hermanos siameses de la misma madre. El control corporativo del Estado a través del abuso del poder, la anulación del individuo, el borrado de las libertades y la aniquilación de la fe en Cristo. Todo eso es un factor común a todas esas ideologías. Y te quieren hacer creer de que el tema del crimen transnacional organizado, es un derivado de la injusticia en la distribución de la riqueza. Una primera reflexión. Las estadísticas más conservadoras nos dicen que hoy el crimen transnacional organizado mueve entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares al año. Lo voy a repetir, 1.6 a 2.2 trillones de dólares al año. Una cosa es que el crimen se ocupe de abusar a los más pobres,
y otra cosa es que la razón del crimen sea la pobreza. El crimen transnacional organizado es uno de los negocios más lucrativos del orbe. Organizaciones internacionales coinciden de que por aproximación posiblemente represente el 5% del Producto Interno Bruto global. En términos de lo que está sucediendo hoy día, porque todo esto hasta aquí, ya les dije a los más jóvenes que algunas cosas que iba a decir les iban a sonar a arqueología. ¿Por qué es importante lo que está sucediendo en el Caribe Sur? Porque vemos lo más espectacular de las noticias y vemos lo que sucede cuando el grupo de ataque número 12 de la Marina de Guerra norteamericana con el portaaviones Gerald Ford, el CVN-78, se viene aproximando. Vemos que hay un grupo de batalla alrededor de un portahelicópteros de la clase Wasp, el Iwo Jima. Vemos destructores misilísticos de la clase Ticonderoga, destructores del tipo Arleigh Burke, submarinos. Vemos drones, vemos bombarderos B-1, B-52, una parte de la 82 División Aerotransportada. ¿Por qué está haciendo eso Estados Unidos? ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos, en una de sus primeras órdenes ejecutivas el 20 de enero, de golpe nos dice que las organizaciones del crimen transnacional organizado son organizaciones terroristas? Y después se dirige al Congreso de los Estados Unidos y nos dice, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo, que son la mayor amenaza a la seguridad estratégica del país y a la vida de sus ciudadanos. Porque lo son, y lo puedo demostrar con evidencia. Cuando los Estados Unidos entró en guerra contra el terrorismo a raíz de los ataques del 11 de septiembre, ninguna organización islámica fundamentalista alcanzó las capacidades logísticas, financieras, operativas que tienen hoy día las organizaciones, por ejemplo, del narco. Ninguna de esas organizaciones alcanzó una penetración que hoy día, de acuerdo a testimonios creíbles frente al Congreso de los Estados Unidos, demuestran de que hay presencia de estas organizaciones en todos los estados de la Unión Americana. Imagino que todos ustedes vieron a través de sus televisores, sus computadoras, lo que sucedió recientemente en Río de Janeiro, Brasil, cuando el gobernador del estado, a pesar de lo que quiere el presidente del Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, intentó recuperar un poco de control para darle mejor seguridad, libertad y tranquilidad a sus ciudadanos. Se hizo famoso el nombre de una organización que se denomina el Comando Vermelho. Y nos llenaron los medios con una idea de que esta es una organización masiva del crimen organizado. Veamos algunos datos. Primero, esa organización, que es muy grande, muy poderosa, muy peligrosa, no es la organización criminal más grande del Brasil. La organización criminal más grande del Brasil se llama PCC, o Primeiro Comando da Capital. Tiene 40.000 miembros, 40.000, y está presente en 28 países. Como referencia, estudios creíbles reflejan que el cártel de Sinaloa tiene 26.000 miembros. Nunca, ninguna de las organizaciones del fundamentalismo islámico, les reitero, llegaron a tener estas capacidades. ¿Qué mueve el mundo de lo ilícito con las cifras que les he mencionado? Primero, aquello que le permite a los estados adversarios de Estados Unidos, China, Rusia, Irán, sus aliados en la región, Cuba, Venezuela, Nicaragua, organizaciones terroristas como Hezbollah o Hamas, tener la capacidad de atacar, degradar y reducir las capacidades, la cohesión y la tranquilidad no solo de los Estados Unidos, sino de todo Occidente. Y aquí viene la parte que nos tiene que importar, a ustedes como mexicanos, a mí como latinoamericano. Porque en el momento cuando la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos dice que en nombre de la soberanía pudiera considerar el empleo de las Fuerzas Armadas para interferir con operaciones que los Estados Unidos pudiera desarrollar contra organizaciones del narcoterrorismo, en un discurso muy similar al que desarrolla, por ejemplo, Gustavo Petro, cabe la pregunta: ¿en serio gobernantes que se precian de democráticos y que deben responder
a la necesidad de seguridad, libertad y tranquilidad de sus ciudadanos, estarían dispuestos a usar sus fuerzas armadas para combatir al principal aliado que tienen para reducir las capacidades de esas organizaciones? Yo creo que a partir de ahí veo el por qué este movimiento, por qué la fe y el sentido que le da Eduardo a esta gesta tiene todo de necesario. México es un país demasiado grande, demasiado rico. Y ojo, no les estoy hablando desde el punto de vista de sus recursos naturales, ustedes lo saben, corríjanme si me equivoco, pero la mayor riqueza de México son sus más de 131 millones de habitantes. 131 millones de habitantes. ¿Y por qué les mencionaba esas estrofas del himno nacional? Porque un país que canta que su destino está escrito por la mano de Dios, que está bajo la divina protección, que se encomienda al manto de nuestra Santa Madre María, no puede tolerar, negociar, justificar la coexistencia con organizaciones que violan derechos humanos, lucran del sufrimiento y desprecian la vida y la fe. Si no entendemos esto, no hemos entendido la razón por la cual ustedes deben estar orgullosos de ser mexicanos. Porque México está más allá de su bandera, del águila sobre el nopal. México está en cada uno de ustedes, México está en su fe, México está en la convicción de que este país merece tener un mejor futuro. Se los digo porque hace escasas horas tuve el privilegio de regresar a mi patria después de 17 años de exilio. Yo soy boliviano de nacimiento. Yo no quiero que ningún mexicano tenga que sufrir exilio para poder valorar lo que significa la libertad y la democracia en tierra propia. Y es por eso que me he permitido concentrar en esta presentación el por qué México importa, por qué México es mucho más que la línea de frente y debe ser el génesis del combate global contra el crimen transnacional organizado. Porque desde México, ustedes, nosotros, desde la América Latina tenemos la oportunidad de decirle al mundo que podemos ser la semilla para generar un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo con libertad, con democracia, con respeto a los derechos humanos, un mundo en el cual México tenga ese destino realmente escrito por el dedo de Dios. Muchísimas gracias.